Hola compañeros, equipo docente, perdonen que tenga que presentar así, pero no puedo ir a clases, así que me veo en la obligación de que no me vean. Pero igual les quería contar sobre mi proyecto de magíster, que es sobre las decisiones que favorecen la contextualización curricular de la habilidad matemática de argumentar y comunicar propuesta en las bases curriculares de enseñanza básica. La pregunta de investigación general que orienta mi proceso es qué decisiones favorecen la contextualización de la habilidad matemática de argumentar y comunicar por parte de los profesores de matemática en educación básica, entendiendo esta desde primero a sexto básico. Y las preguntas específicas son: ¿qué entienden por contextualización curricular los profesores de educación básica que realizan clases de matemática? ¿Qué tipo de contextualización de la habilidad matemática de argumentar y comunicar llevan a cabo estos profesores? ¿Y qué decisiones de contextualización de la habilidad matemática de argumentar y comunicar se observan en los instrumentos y materiales elaborados por estos docentes? Instrumentos y materiales como planificaciones, guías, y también se podrían revisar los cuadernos de los estudiantes. El problema de investigación tiene dos grandes áreas. Primero, cómo se da esta conversación entre el currículum y los profesores a partir de la contextualización. Un currículum centrado en el aprendizaje según las bases curriculares, y cómo las habilidades, que son básicamente cómo usar las matemáticas en diversos contextos, se llevan a la práctica. Yo escogí la habilidad de argumentar y comunicar porque toma como referente el lenguaje como una herramienta transversal y fundamental para el desarrollo cognitivo, y porque además dentro de los objetivos de la educación general básica está acceder a información y comunicarse usando TICs y comunicación en forma reflexiva y eficaz, que es un poco lo que ya les voy a contar. Trabaja la habilidad de argumentar y comunicar. Esta contextualización que se lleva a cabo en el aula, también la voy a definir en un ratito más, pero es como este currículum hecho para personas, escuelas tipo, para niños tipo, se lleva a cabo en un contexto donde hay personas con cara, con historias, personas que conocemos porque, como ustedes saben, en educación básica trabajamos la mayoría del tiempo con los mismos niños, casi todo el día. Por lo tanto, como este currículum, como les decía, tipo, está enfocado en el aula, cómo se lleva a cabo. Para justificar esta investigación, yo creo que es un aporte porque estas habilidades son un aprendizaje muchísimo más flexible que los contenidos, se aplican en diversos contextos, y porque finalmente los contenidos pasan a ser un medio para desarrollar las habilidades y no son un fin en sí mismo. Y la mayoría de ustedes habrá aprendido que Plutón era un planeta cuando chicos, y resulta que hoy día no es así. Quizás matemática es un cuerpo mucho más rígido y están las demostraciones y todo, pero no sabemos si en unos años más podría cambiar la situación. Por eso, trabajar las habilidades, además que hay un contexto del siglo XXI en el que no sabemos cuáles van a ser los trabajos que van a tener nuestros estudiantes porque posiblemente no se han inventado. Necesitamos que ellos puedan desarrollar estas habilidades por sobre los contenidos, que es lo que les decía. Además, no hay estudios que aborden el desarrollo de las habilidades de las bases curriculares de enseñanza básica. No se ha hecho un seguimiento de cómo se ha implementado esta nueva nomenclatura, esta nueva forma de trabajo. Y aunque, claro, a mí me hubiese gustado, inicialmente quería trabajar las 4 habilidades, decidí solo partir por argumentar y comunicar. Pero creo que es un interesante punto de partida para ver si estas bases finalmente se llevan a cabo, no se llevan a cabo y cómo se están llevando a cabo. Bueno, como les decía, este currículum oficial rige para todo el país, es único, de Arica a Punta Arenas, pero requiere que los aprendizajes sean significativos, y para eso es el docente el que tiene la capacidad de contextualizarlo, de llevarlo a su sala con sus características, con sus estudiantes. El marco conceptual que guía mi trabajo está en base a un currículum considerado por Jimeno Sacristán como una pasarela entre la cultura y la sociedad exteriores a las instituciones educativas por un lado y la cultura de los sujetos por otro. Es una pasarela también temporal,
y una pasarela entre lo que la sociedad considera que es bueno, que los estudiantes aprendan, y lo que se aprende. Pero también me he quedado con la idea de currículum que presenta Stenhouse, un currículum desde un paradigma práctico, un currículum como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, para que éste permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. No podría haberme quedado con un currículum de carácter técnico porque necesito saber cómo los profesores adaptan este currículum y cómo reflexionan sobre él, cómo deliberan acerca de él, y cómo estos lentes que ellos se ponen afectan finalmente el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, me voy a ir al tiro hacia el currículum oficial, el currículum prescrito, y quería destacar lo que dice Magenzo sobre este currículum oficial, que se refiere al que el Estado elabora y distribuye en las instituciones educativas a nivel nacional, que es obligatorio para todo el sistema, que es legal, y por lo tanto todos como profesores tenemos que cumplir con este currículum, en este caso con los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares. En cuanto a las habilidades enfatizan la capacidad de usar de forma comprensiva y eficaz las matemáticas que se aprenden en la escuela en una variedad de contextos, además del escolar, que es lo que yo les comentaba hace un rato, y eso es lo que plantea el SINA finalmente, que no solo se circunscriben a lo que pasa en el colegio, sino que son transversales. Y además, por ejemplo, argumentar y comunicar, que tiene que ver con acciones que se emprenden para justificar o refutar con razones la validez de una posición. O sea, se busca convencer a otros de manera justificada de la aceptabilidad de tal posición, que es lo que plantean Solar, Ortiz y Ulloa. Ahora, en las bases curriculares, argumentar y comunicar, efectivamente se busca, a partir de ellas se busca tratar de convencer a otros de la validez de los resultados obtenidos. Son también deducciones que permiten hacer predicciones eficaces en variadas situaciones concretas, y un desarrollo de la capacidad de verbalizar sus intuiciones y concluir correctamente. Por tanto, estamos hablando de una habilidad que tiene que ver mucho con el lenguaje, como les decía antes, y que tiene que ver con cómo el estudiante puede validar sus procedimientos. En cuanto al currículum implementado o enseñado, Christian Cox habla de un currículum que se implementa en salas de clases, talleres, laboratorios y patios del sistema escolar del país, que responde gradualmente al currículum prescrito, plasmado en unas definiciones oficiales y finalmente logrado como aprendizaje. Lo que resulta interesante porque este aprendizaje es cómo se lleva a cabo, lo que yo necesito estudiar. Ahora, el profesor que yo incluyo en este marco conceptual es un docente práctico, según Shirley Grundy, que tiene no solo el derecho, sino la obligación de dar su propio significado al texto curricular. De hecho, dado que el práctico conoce la situación en que han de aplicarse las directrices del texto oficial, se les impone la obligación de hacerlo así. O sea, yo busco profesores que no solo se limiten a implementar un currículum que les llega elaborado por técnicos, sino que ellos puedan darle su propia mirada, su propia interpretación. Sobre todo en una habilidad que no es más de lo que yo les conté hace un ratito sobre lo que sale en las bases curriculares. No hay mayores directrices, aunque en el programa de estudio sí salen ejemplos de actividades y de indicadores sobre las habilidades, pero no es que sea un cuerpo que el docente de educación básica conozca o maneje. De hecho, yo creo que ninguna de las habilidades las conocemos muy bien hasta que nos metemos un poco en investigar. Pero también hay que tener en cuenta que el profesor de educación básica es un profesor generalista la mayoría de las veces, que no tiene una mención de matemática necesariamente, y por tanto su información base es lo que aparece en las bases curriculares y sobre todo en el programa de estudio, que es el que está más cercano a él. Y ahora, ¿para qué hablar de los textos de estudio? Que también hacen su interpretación. Entonces,
pese a que no son un instrumento curricular ministerial, es lo que el profesor más utiliza. Entonces, estas definiciones de argumentar y comunicar y de las otras habilidades también son, de alguna manera, bien intuitivas, ¿ya? Por eso se necesita esta interpretación, pero también se necesita un profesor que sea súper activo en cuanto a la investigación, ¿ya? En todas las áreas. Y bueno, las decisiones curriculares, según Obando, tienen una carga valorativa y un contenido ideológico, lo que lleva a que los profesores realicen su trabajo de diferentes maneras, que tienen que ver con los proyectos educativos también, pero no siempre. Y esta carga valorativa e ideológica del profesor influye de manera fundamental en los aprendizajes de los estudiantes. Mis colegas de historia podrán entenderlo mucho mejor. Quizás en matemáticas no es tan así, o tan explícito, o tan evidente. Pero en otras asignaturas sí. Por lo tanto, la toma de decisiones es un proceso dinámico vinculado a intereses individuales y al manejo del poder, ¿ya? Y por eso argumentar y comunicar, yo creo que tiene que ver con una decisión del profesor de poder desarrollarla, porque también tiene que ver con tener chicos que sean capaces no solo de, en matemática me refiero, no solo de decir, bueno, yo lo hice así, sino que además de justificar. Y eso significa muchas veces que el profesor varias veces no va a poder entenderlo a primera, o no es la forma que él escogió para resolver un problema o para alguna situación. Entonces no es menor este manejo del poder que hay que tener en la sala. Y por eso estas decisiones son interesantes, porque también tienen que ver muchas veces con que el profesor cierra la puerta, siempre se dice cierra la puerta y es dueño de lo que pasa en la sala. Y yo creo que es así. Entonces también tiene que ver con cómo ese poder se maneja tanto hacia los estudiantes como hacia las orientaciones del colegio. Hay proyectos que van en una línea y proyectos que van en otra. Líneas que buscan argumentar y comunicar como una habilidad transversal, proyectos que no. Entonces también va en cómo el profesor toma decisiones que tienen que ver con esto. Y decisiones del currículum, de qué voy a seleccionar para determinada clase y cómo lo voy a trabajar. Finalmente, para definir contextualización curricular, me quedo con la definición de Guzmán, Mesa, Pascual y Pinto como un proceso de toma de decisiones y desarrollo de acciones curriculares en el ámbito institucional a partir de una propuesta curricular oficial con la finalidad de hacer más pertinente el currículum a transmitir y otorgarle mayor identidad a la acción pedagógica de los profesores para que logren aprendizajes más significativos y efectivos en sus eventuales alumnos. Es decir, cómo este currículum oficial se hace pertinente, se hace carne en el aula, transmitiendo, por supuesto, mayor identidad de los profesores en este proceso. Ahí están mis referencias. Espero los comentarios que ustedes puedan hacer. Lamentablemente el lunes pasado no pude presentar, ya no los veré, así que hasta el próximo año. Muchas gracias.